Presentamos Entrevista. Amigos televidentes, a esta hora saludamos a Carlos David Calero, asesor tributario, asesor financiero, con quien dialogaremos en los siguientes minutos. Carlos, gracias por haber aceptado la invitación a este diálogo. ¿Cómo está funcionando esta nueva normativa para el pago de un 2% a las ventas de las denominadas microempresas en el país? Bienvenido, buenos días. Gracias, muy amable y buenos días. En realidad, el 2% se creó a finales del año 2019 con vigencia para el año 2020, en donde en el 2021 se debe declarar lo del año anterior, lo del 2020, y se declara el 2% sobre el global de los ingresos. Hay mucha gente que lamentablemente, viendo que la normativa les va a perjudicar, hemos visto que han dejado de facturar, lo cual les trae un riesgo tremendo el no facturar, porque entrarían en el delito de defraudación tributaria, que puede ser castigado con 7 años de prisión. Esta reforma de las microempresas entró en vigencia desde el 1 de enero del 2020 y muchos contribuyentes han dejado de facturar, lo cual ha bajado la recaudación. Pero este 2% lo pagan entiendo yo, las empresas que facturan menos de $300.000 al año. Así es, ¿no? Así funciona. Así es. Quienes facturan hasta $60.000 pueden estar en el régimen impositivo simplificado ecuatoriano, en el RICE, y desde 60.001 a 300.000 van los microempresarios, los que deben pagar el 2% sobre el global de los ingresos. Las otras compañías, las que facturan más de 300.000, ellos se mantienen en el régimen normal, en el régimen de donde deben pagar sobre las utilidades, sobre el impuesto a la renta. Renta no es sinónimo de ingreso. Renta es ingresos menos costos y gastos, nos da la utilidad, lo que se conoce como renta. O sea, estamos hablando de que, por ejemplo, una compañía, una empresa, una microempresa que factura menos de $300.000, tiene que pagar el 2% de las ventas brutas durante el año fiscal, por un lado. Y por otro, ¿cuándo tiene que declarar? Porque yo entiendo que este pago se lo tiene que hacer semestralmente, o la declaración se la tiene que hacer semestralmente, Carlos. ¿Cómo funciona esto? Semestralmente se declara el IVA y las retenciones, anualmente el impuesto a la renta. Ya se declaró el impuesto a la renta en enero y hubo gente que no tuvo para pagar y le prorrogaron hasta el mes de noviembre el pago, por única vez. Pero en este caso del 2%, ¿cuándo se paga y cómo se declara? ¿Y cuándo se declara? En el formulario 125 se declara el impuesto a la renta en enero. Y si no lo hizo en enero porque no tuvo dinero en este año, le dieron la posibilidad de ampliar el plazo hasta el mes de noviembre del año 2021. Ahora, este 2%, le preguntaba a Carlos, ¿se paga sobre los ingresos brutos de las empresas? Así es, sin considerar costos y gastos. Y hay gente que ha dejado de pedir facturas de gastos porque no les sirve para la tributación. Pero también ahí tienen un doble problema. El problema de no exigir las facturas, no poder justificar los gastos, y el segundo problema, y el más grave, es que tendrían que pagar el 15% a los trabajadores y no tienen cómo deducir la utilidad por no haber pedido los comprobantes de venta de las compras, de los gastos. Ahora, ¿con qué objetivo se implementó este 2%? Porque estamos hablando de un nuevo tributo, Carlos, o así por lo menos se entendiera. Y se habla de que en los próximos días o en los próximos meses podría ser derogado este impuesto. ¿Qué conoce usted? El hecho de que la gente se inventa gastos, el hecho de que la gente
como se pudo oír en noticias, incluso hay empresas de papel que emiten facturas que no son reportadas al Servicio de Rentas Internas. Hace que paguemos justos por pecadores. Para evitarse el control a los más pequeños, se emitió este nuevo impuesto que es el 2% sobre el global de los ingresos. Es por el hecho de que la gente se inventa facturas a través de las facturas fantasmas, se inventa gastos. Ahora, ¿quiénes tienen que pagar este impuesto, Carlos? ¿Solamente las empresas o también las personas naturales? Empresas y personas naturales calificadas por el SRI como microempresas. ¿Y hay excepciones en este caso? Sí, los profesionales, por ejemplo, no entran en el régimen de microempresas ni en el RICE. Hay empresas que se dedican a ciertas actividades que están excluidas del tema de microempresas, como las empresas de urbanización, construcción, obras similares, servicios de construcción, no entran en el régimen de microempresas. Muy bien, gracias al licenciado Carlos David Calero, analista tributario. Vamos a hacer una pausa en Telegrama Noticias, tendremos más, ya volvemos.